Un supuesto informante del FBI ha hecho revelaciones explosivas y nuevas sobre el vuelo 370 de Malaysia Airlines, sugiriendo que evidencia clave de investigaciones oficiales y discusiones judiciales pueden haber sido malinterpretadas o olvidadas y que la verdad detrás de la desaparición podría ser muy diferente de lo que nos dijeron. El 8 de marzo de 2014, MH370 desapareció después de despegar de Kuala Lumpur, convirtiéndose en uno de los misterios de la aviación más investigados en la historia. Ahora, estas supuestas revelaciones están reabriendo preguntas sobre qué realmente sucedió en la cabina y por qué el caso permanece sin resolver hasta el día de hoy. A las 12:41 am hora local, el 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Beijing. A bordo viajaban 227 pasajeros de 15 naciones y 12 miembros de la tripulación. El piloto al mando era el capitán Sahari Ahmad Shah, de 52 años, de Penang, quien se había unido a Malaysia Airlines como piloto cadete en 1981. El copiloto era el primer oficial Farik Abdul Hamid, de 26 años. El vuelo era rutinario. El cielo estaba despejado. El avión ascendió a su altitud de crucero y se asentó para lo que debería haber sido un viaje de 6 horas hacia el norte. El vuelo 370 alcanzó una altitud de crucero de 10.700, aproximadamente 35.000 pies a la 1:01 am. El Sistema de Comunicación de Direccionamiento e Informe de Aeronaves, conocido como ACARS, envió su última transmisión a la 1:07 am y fue apagado. A la 1:19 am, el capitán Sahari reconoció una transición del radar de Lumpur al control aéreo de Ho Chi Minh. Buenas noches, Malaysian 370. Esas fueron las últimas palabras que alguien en tierra escuchó del vuelo 370. Se esperaba que la tripulación se registrara con el centro de control del área de Ho Chi Minh cuando la aeronave entrara en el espacio aéreo vietnamita. Los controladores vietnamitas pidieron a aeronaves cercanas que intentaran establecer contacto con el vuelo 370 en la frecuencia internacional de angustia aérea, pero ninguno pudo establecer comunicación confirmada. Entonces las cosas tomaron un giro que desconcertaría al mundo durante más de una década. Aproximadamente 40 minutos después de su despegue, casi todas las comunicaciones electrónicas del Boeing 777 se detuvieron. Desapareció de los radares del control de tráfico aéreo. La aeronave se perdió de las pantallas de radar de vigilancia secundaria del ATC minutos después, pero fue rastreada por el sistema de radar primario del ejército malayo durante otra hora, desviándose hacia el oeste de su trayecto de vuelo planeado. En lugar de continuar hacia el norte hacia Beijing, los datos del radar militar malayo sugieren que MH370 hizo un giro pronunciado a la izquierda poco después de entrar en el espacio aéreo vietnamita. Luego se dirigió hacia el suroeste sobre la península de Malaca antes de volar hacia el noroeste por el estrecho de Malaca entre Indonesia y Malasia. Allí se perdió más allá del alcance del radar. Esto no fue un mal funcionamiento. Las autoridades determinaron que fue un acto deliberado. Alguien en esa aeronave apagó el transpondedor, desactivó ACARS y redirigió manualmente el avión en una trayectoria que evitaba la detección por radar con una precisión que sugería un conocimiento íntimo de las brechas de defensa aérea de la región. Durante más de 7 horas después de desaparecer de los radares de vuelo, MH370 envió apretones de manos, comunicaciones rutinarias con una red de satélites, confirmando que seguía volando, lo que significa que el avión no había sufrido algún evento catastrófico repentino. El análisis de comunicaciones de satélite entre la aeronave y la red de satélites Inmarsat concluyó que el vuelo continuó hasta al menos las 8:19 am y voló hacia el sur en el Océano Índico Meridional. Entonces, los apretones de manos se detuvieron. El avión se había ido. La causa de su desaparición no ha sido determinada. Es ampliamente considerado como el mayor misterio en la historia de la aviación y sigue siendo el caso más mortal de desaparición de aeronaves. Pero dentro de horas de esa desaparición, el FBI ya estaba mirando a un hombre, y lo que encontraron en su computadora personal abriría el caso de par en par o sería enterrado tan profundamente que tomó un documento filtrado para sacarlo a la luz. El capitán Sahari Ahmad Shah no era solo un piloto comercial ordinario. Capitán del Boeing 737-400 en 1991, capitán del Airbus en 1996, capitán del Boeing 777-2000 en 1998. Había sido instructor y examinador de calificación de tipo desde 2007 y había registrado un total de 18,365 horas de experiencia de vuelo. Era capitán del 777 durante más de 15 años y era un capitán de instrucción excepcionalmente experimentado. Pero fue lo que había construido dentro de su propio hogar lo que captó la atención del FBI. El capitán Sahari había construido un elaborado simulador de vuelo en su casa, una configuración completa usando software de Microsoft Flight Simulator X que había ensamblado cuidadosamente él mismo. El capitán se había jactado en YouTube de construir el simulador él mismo. Había publicado videos sobre él en línea. Para sus amigos y familia, era solo otra expresión de un hombre que vivía y respiraba volando.
Había cierta disputa sobre cuánto hacer del hecho de que el piloto construyera su propio simulador de vuelo en primer lugar. Sus amigos lo describían como algo de un fanático de la aviación, y otros pilotos sugirieron que tener un simulador personal es relativamente común en la industria. Pero en los días después del 8 de marzo de 2014, la policía malaya descendió sobre la casa de Zaharie e incautó los discos duros del simulador. El FBI comenzó a examinar el simulador de vuelo casero, y una pregunta clave era tratar de determinar qué había eliminado el capitán, y si era clave para la investigación. El disco duro del simulador y los datos fueron tomados de la casa del capitán Zaharie Ahmad Shah como parte de los esfuerzos de los investigadores para determinar si la tripulación pudo haber sido cómplice en lo que sucedió. Y había algo peculiar en ese disco duro. Los archivos que contienen registros de simulaciones realizadas en el programa fueron eliminados el 3 de febrero, poco más de un mes antes de que MH370 desapareciera. El jefe de policía de Malasia confirmó esto públicamente. La pregunta que nadie pudo responder en ese momento era, ¿por qué un piloto profesional eliminaría datos de simulación de una configuración de pasatiempo en su propio hogar? Los pilotos ejecutan cientos de simulaciones. Exploran aeropuertos, condiciones climáticas, fallos de instrumentos. Eliminar registros de tales sesiones sería notable bajo circunstancias normales, pero el momento, 5 semanas antes de que el avión desapareciera, atrajo un escrutinio intenso. CNN confirmó que el FBI había sido proporcionado con datos electrónicos para analizar desde el simulador de vuelo. Se esperaba que el disco duro fuera traído a un laboratorio del FBI en los Estados Unidos. El simulador fue enviado al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia. Lo que el FBI encontró y lo que dijeron sobre esto se convertiría en uno de los capítulos más controvertidos de toda la saga MH370. Inicialmente, el veredicto fue claro. En abril de 2014, apenas un mes después de la desaparición, un oficial estadounidense informó a los medios. Han terminado con el simulador. No hay nada sospechoso en absoluto en lo que encontraron. El alto funcionario estadounidense le dijo a ABC News. El oficial dijo, caso cerrado. De ninguna manera. Porque lo que fue dicho en 2014 y lo que surgió en 2016 contó dos historias muy diferentes. Durante 2 años, la narrativa oficial tanto del FBI como del gobierno malayo fue consistente. El simulador de vuelo casero no contenía nada siniestro. La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos reconstruyó los datos eliminados del simulador de vuelo casero del capitán Shah, y un portavoz del gobierno malayo indicó que no se había encontrado nada siniestro en él. Luego, en julio de 2016, todo cambió. La revista New York escribió que un documento confidencial de la investigación de la policía malaya mostraba un análisis del FBI del disco duro de la computadora del simulador de vuelo que encontró una ruta en el simulador de vuelo casero del capitán Zaharie que coincidía estrechamente con el vuelo proyectado sobre el Océano Índico y que esta evidencia había sido retenida del informe de investigación públicamente liberado. La revelación fue asombrosa. Según el informe de la revista, el piloto del avión, Zaharie Ahmad Shah, realizó un vuelo simulado en lo profundo del remoto Océano Índico Meridional menos de un mes antes de que el avión desapareciera bajo circunstancias sorprendentemente similares. El documento filtrado, descrito como un informe confidencial de investigadores de la policía malaya, detallaba lo que el FBI había recuperado realmente de esos archivos eliminados. El FBI recuperó puntos de datos eliminados del simulador de vuelo en el disco duro de Zaharie, y el documento establecía: encontramos una ruta de vuelo que conducía al Océano Índico Meridional entre las numerosas otras rutas de vuelo mapeadas en el simulador de vuelo que podrían ser de interés. Según el documento, el FBI analizó discos duros del simulador de vuelo que Zaharie había construido usando software de Microsoft Flight Simulator X. El FBI pudo recuperar puntos de datos del programa que apuntaban al Océano Índico Meridional. El vuelo simulado fue realizado menos de un mes antes de que MH300 desapareciera en marzo de 2014. Esta no fue una correlación vaga. Los documentos del FBI alegaban que Zaharie había trazado un curso en el Océano Índico Meridional profundo en su simulador de vuelo casero, y el curso que el FBI recuperó coincidía estrechamente con el vuelo final que MH370 tomó antes de desaparecer. La confirmación vino rápidamente de una fuente improbable: Australia. El Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas de Australia confirmó que el capitán de MH370, Zaharie Ahmad Shah, parecía haber realizado un vuelo en el simulador al Océano Índico Meridional menos de un mes antes de que el avión desapareciera a lo largo de una ruta similar. El portavoz del Centro de Coordinación de Agencias Conjuntas fue directo. El simulador de vuelo del capitán de MH370 mostró que alguien había trazado un curso al Océano Índico Meridional, confirmó. Pero había una advertencia crítica. La agencia advirtió que la evidencia de la ruta no probaba que Zaharie hubiera planeado desviar el avión del curso y mostró solo la posibilidad de planificación para tal evento. La información del simulador muestra solo la posibilidad de planificación.
no revela qué sucedió en la noche de la desaparición de la aeronave, ni dónde se encuentra la aeronave. Ahora, aquí es donde la historia se volvió profundamente complicada, porque mientras que los datos recuperados del FBI apuntaban al Océano Índico Meridional, Malasia exoneró a Shah de cualquier delito y retuvo los hallazgos del FBI de su informe final. Había confusión sobre si las autoridades malasias alguna vez recibieron la información. El jefe de Policía Nacional de Malasia dijo que la policía malaya nunca había entregado tal documento a ninguna autoridad en el extranjero. Por otro lado, el propio ministro de Transporte de Malasia había confirmado 2 años antes que Malasia estaba trabajando con el FBI para analizar datos de los discos duros del simulador. Entonces, o el gobierno malayo recibió los hallazgos del FBI y eligió suprimirlos, o la policía malaya y el Ministerio de Transporte malayo estaban públicamente contradiciéndose entre sí sobre una de las piezas de evidencia más consecuentes en la historia de la aviación. Ninguna explicación inspira confianza. Mientras tanto, el FBI en sí había pasado de declarar nada sospechoso en absoluto en abril de 2014 a tener sus propios datos recuperados mostrando una ruta simulada al Océano Índico Meridional filtrada a la prensa en 2016. Nadie de la oficina reconcilió públicamente esas dos posiciones. En su investigación, Zaharie Shah es sospechoso de un crimen, y hasta que ya no sea sospechoso, o sea encontrado muerto, o sea presunto muerto con una alta certeza, la investigación permanecerá abierta e información no será liberada. Esa fue la posición declarada del FBI en respuesta a solicitudes de libertad de información presentadas por investigadores independientes. El caso, según el informe más reciente, permanece abierto. Si los datos del simulador del FBI representaban la evidencia forense, entonces el retrato de la vida personal del capitán Zaharie en las semanas antes del vuelo representaba el caso circunstancial y era desordenado, contradictorio y profundamente doloroso para su familia. Poco después de la desaparición del vuelo 370, reportes de medios revelaron que la esposa del capitán Zaharie, Ahmad Shah, y sus 3 hijos se mudaron de su casa el día anterior a la desaparición. Y un amigo afirmó que el capitán Shah estaba viendo a otra mujer. Los reclamos de problemas domésticos fueron negados por la familia de Shah, pero no todos los cercanos a él pintaron el mismo cuadro. Un compañero piloto y asociado de larga data de Shah declaró, amigos de Zaharie Shah afirmaron que el piloto estaba solitario y triste. Luego estuvo la dimensión política. El capitán Shah era simpatizante del político de la oposición malaya Anwar Ibrahim. En el momento del accidente, Zaharie fue sometido a escrutinio en medio de reportes no sustanciados de que estaba molesto por la sentencia de prisión impuesta al líder de la oposición malaya, Anwar Ibrahim, horas antes de que el avión despegara. Y un detalle permaneció sin explicar. La policía estaba investigando reportes de que Shah recibió una llamada telefónica de 2 minutos antes de la salida del vuelo de una mujer no identificada usando un número de teléfono móvil obtenido con una identidad falsa. Ninguna explicación pública para esa llamada ha sido proporcionada nunca por investigadores malayos. Ahora, la teoría tenía una forma. Un piloto angustiado devastado por el colapso de su matrimonio, sacudido por el encarcelamiento de una figura política que admiraba, sentado en casa ejecutando vuelos simulados al remoto Océano Índico Meridional, luego eliminando la evidencia. Semanas después, toma los controles de un verdadero 777, dice buenas noches, Malaysian 370, apaga el transpondedor, inclina el avión fuerte a la izquierda, y vuela durante 7 horas hacia el olvido. Los expertos hipotetizan que MH370 fue deliberada y rápidamente despresurizado, dejando a los pasajeros muertos dentro de minutos. Las máscaras de oxígeno de pasajeros proporcionan 15 minutos de oxígeno como máximo. Los pilotos tienen acceso a varias horas. Esto habría permitido a un piloto seguir volando durante horas sin perturbaciones. La teoría del asesinato-suicidio no era una idea marginal susurrada en foros de Internet. Fue, según una de las personas más poderosas en la investigación, la suposición de trabajo del propio gobierno malayo. Tony Abbott era primer ministro de Australia cuando MH370 desapareció. En febrero de 2020, 6 años después de que el avión desapareciera, Abbott reveló en un documental de Sky News, mi comprensión muy clara de los niveles más altos del gobierno malayo es que desde muy temprano pensaban que era asesinato-suicidio por el piloto. Abbott no se anduvo con rodeos. Quiero ser absolutamente cristal claro. Se entendía en los niveles más altos que esto era casi ciertamente asesinato-suicidio por el piloto, dijo. Agregó que no creía en teorías conspirativas de que Malasia resistió la teoría para evitar vergüenza. La respuesta de Malasia fue cautelosa. El ex primer ministro Najib Razak dijo que un posible suicidio del piloto nunca fue descartado, pero sería injusto e irresponsable legalmente culpar a Zaharie, ya que las cajas negras no habían sido encontradas. El jefe de policía malayo Abdul Hamid Bador, quien fue uno de los investigadores, le dijo a los medios locales que no había evidencia de la participación de Zaharie. La familia de Shah se defendió fieramente contra la narrativa, aunque una investigación de la policía malaya
no encontró evidencia de que Zaharie estuviera sufriendo ningún estrés personal o financiero en ese momento. Su hermana dijo que permaneció como chivo expiatorio y que tuvo que defenderlo. Hicieron su prueba en 2014. No había nada incriminatorio en sus actividades, dijo su hermana Sakinab Shak. El FBI hizo sus pruebas. Si había algo, la policía sería la primera en saber. Por eso esta historia ha sido descartada. Sakinab insistió en que su hermano tenía una pasión por la vida, por la familia y sobre todo por volar, quien no se detendrá ante nada para render ayuda cuando sea necesario. El informe oficial del gobierno malayo de 2018 pareció estar del lado de la familia. El investigador principal Kok Soo-chon descartó la teoría del suicidio diciendo: "Hemos examinado al piloto y al primer oficial y estamos bastante satisfechos con sus antecedentes, con su entrenamiento, con su salud mental. No somos de la opinión de que podría haber sido un evento cometido por el piloto, pero los investigadores australianos lo vieron diferente. La investigación del ATSB concluyó que el piloto, Zaharie Ahmad Shah, probablemente estaba inconsciente cuando el avión se estrelló. Se encontró un alerón fuera de la costa de Tanzania, sugiriendo que los flaps no habían sido desplegados y que el avión estaba fuera de control o apenas controlado en el momento del accidente. Entonces, incluso entre investigadores, había una división. Malasia dijo que el piloto no era responsable. Australia dijo que el avión estaba fuera de control al final. Los datos filtrados del FBI dijeron que el piloto practicó la ruta y la posición oficial del FBI en 2014 dijo que no encontraron nada sospechoso en absoluto. Quizás el elemento más inquietante de la historia de MH370 es este. A pesar del mayor esfuerzo de búsqueda en la historia de la aviación, el avión nunca ha sido encontrado. Los gobiernos de Malasia, China y Australia hicieron un compromiso conjunto de buscar a fondo 120.000 kilómetros cuadrados de lecho marino. Esta fase de la búsqueda, que comenzó el 6 de octubre de 2014, utilizó 3 buques equipados con vehículos de aguas profundas remolcados que utilizaban sonar de barrido lateral, sondas de eco multihaz y cámaras de video para localizar e identificar escombros de aeronaves. Un estudio exhaustivo de 120.000 kilómetros cuadrados de lecho marino, aproximadamente 1.800 kilómetros al suroeste de Perth, Australia Occidental, no arrojó evidencia del avión. La única evidencia física confirmada de que el avión había llegado a su fin no provino del área de búsqueda, sino de miles de kilómetros de distancia. El 29 de julio de 2015, un trozo de escombros marinos, posteriormente confirmado como un alerón del vuelo 370, fue encontrado en la isla de Reunión. Los investigadores emparejaron un número de serie en el alerón con piezas utilizadas en la fabricación del avión de Malaysia Airlines. Ahora es posible afirmar con certeza que el alerón encontrado el 29 de julio de 2015 corresponde al vuelo MH370, dijeron los investigadores franceses. Esa única pieza de ala cubierta de percebes que fue arrastrada a la orilla de una playa en una isla francesa, en el Océano Índico Occidental, fue la primera confirmación física de que el avión efectivamente se había hundido en algún lugar en ese vasto cuerpo de agua. Durante el año y medio siguiente, se encontraron 26 piezas más de escombros en las costas de Tanzania, Mozambique, Sudáfrica, Madagascar y Mauricio. 3 de las 27 piezas fueron positivamente identificadas como provenientes del vuelo 370. 2 piezas provenían del interior de la cabina sugiriendo que el avión se había roto, pero si se rompió en el aire o al impactar con el océano no pudo ser determinado. El estudio del alerón de ala de Reunión y una pieza de la aleta alar derecha encontrada en Tanzania mostraron que el avión no había experimentado un descenso controlado. El avión no había sido guiado a un amaraje controlado. Ese último detalle llevaba una enorme importancia. Si el avión no fue guiado a un amaraje controlado al final, entonces el piloto ya estaba muerto o incapacitado cuando golpeó el agua, o la aeronave se quedó sin combustible y se sumergió sin control hacia abajo. Sin embargo, algunos expertos no estaban de acuerdo. Muchos expertos en aviación creen que el daño cortante evidente en los bordes posteriores de la aleta y el alerón, junto con el daño mínimo en los bordes anteriores, sugiere fuertemente un amaraje controlado como el final probable del escenario de vuelo. Esta perspectiva contrasta con la hipótesis del ATSB de una caída sin control a alta velocidad después del agotamiento del combustible. En 2018, Ocean Infinity, una empresa privada de robótica marina, retomó la búsqueda. La búsqueda, basada en coordenadas refinadas, fue reanudada en enero de 2018 por Ocean Infinity. Terminó en junio de 2018 sin éxito. Luego, en 2025, el mundo pensó que finalmente podría obtener respuestas. El 25 de febrero de 2025, Malasia anunció el inicio de una nueva búsqueda de MH370 a ser conducida por Ocean Infinity. La misión fue planeada para cubrir un área de 15.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico Meridional a ser buscada durante 18 meses. La búsqueda sería conducida bajo un acuerdo de no encontrado, sin tarifa con el gobierno malayo,
ofreciendo una recompensa de 70.000 millones por el descubrimiento de los escombros. El mundo contuvo la respiración, pero el océano guardó sus secretos. La renovada búsqueda en aguas profundas de Ocean Infinity concluyó sin localizar los escombros de la aeronave. La búsqueda, conducida entre marzo de 2025 y enero de 2026 bajo el acuerdo de no encontrado sin tarifa, investigó miles de kilómetros cuadrados en el Océano Índico Meridional. Esto marcó otro intento fallido de encontrar el Boeing 777, que desapareció en marzo de 2014 con 239 personas. Las actividades de búsqueda realizadas no han arrojado hallazgos que confirmen la ubicación de los escombros de la aeronave, declaró el AAIB. Y así aquí estamos. 12 años, cientos de miles de kilómetros cuadrados de lecho marino escaneado, cientos de millones de dólares gastados, sin escombros, sin cajas negras, sin cuerpos, sin cierre. La investigación del FBI permanece abierta. Sus datos forenses del simulador, la ruta al Océano Índico Meridional practicada y luego eliminada semanas antes de la desaparición, sigue siendo la pieza única de evidencia más convincente conectando al capitán Saari a un acto deliberado. Pero el FBI nunca ha declarado públicamente que Saari fuera responsable. Malasia lo exoneró. El ex primer ministro de Australia dice que los malayos le dijeron en privado que fue asesinato-suicidio. Las familias quedan en la incertidumbre, suspendidas entre el dolor y la incertidumbre. El corresponsal de aviación de CNN, Richard Quest, quien escribió un libro sobre la desaparición, capturó el problema fundamental cuando dijo: esta teoría de que el capitán lo hizo ha estado presente desde el día 1, y este programa no avanzó realmente el argumento en cuanto a la evidencia que lo prueba. Te prometo que no hay un solo indicio de nueva evidencia sobre qué pasó con ese avión. Hay mucha extrapolación, hay muchas conclusiones, y gente pensando si tomas 1 y 1, debe ser igual a 2. ¿Fue el piloto? ¿Fue una catástrofe mecánica tan extraña que imitó sabotaje deliberado? ¿Fue un secuestro que salió mal? ¿Fue algo más completamente diferente? Los escombros dicen que el avión se hundió en el Océano Índico. Los datos de satélite dicen que el avión voló hacia el sur durante 7 horas. Los datos del FBI dicen que el capitán practicó esa ruta. El gobierno malayo dice que no lo hizo, y los escombros, la única cosa que podría terminar definitivamente el debate, se encuentran en algún lugar del piso de uno de los tramos de océano más profundos y remotos de la Tierra, intactos e invisibles, sosteniendo 239 historias que nunca han sido contadas. Las familias de las víctimas juran continuar la lucha por respuestas, y el resto del mundo se ve obligado a luchar con lo que puede ser la posibilidad más perturbadora de todas, que ya conocemos la respuesta, y simplemente no podemos probarlo.